Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro video de Aracné, Arte que Conecta. En este caso voy a estar hablando de esta tirada que es bastante conocida, que es la cruz celta. Vamos a ver, digamos, cómo es que se realiza y vamos a estar haciendo una lectura, digamos, ejemplo, pero utilizando lo que son las cartas Lenormand o las cartas gitanas en este caso, ¿no? U oráculo Lenormand, que bueno, pueden ver otros videos del canal si quieren, como para informarse un poquito más de este mazo, pero bueno, son tan solo 36 cartas lo que hace que si recién están arrancando, digamos, a estudiar en el mundo del tarot, en el mundo de la cartomancia, de los oráculos, etcétera, se hace como bastante fácil. Bien, la cruz celta es una tirada bastante sencilla en realidad de interpretar, aunque requiere también en el proceso parte de estudio como para poder, si uno quiere utilizar esta tirada en el momento de una consulta, ¿no? Con un consultante, con una persona, requiere estudiar, digamos, la ubicación de cada carta y a qué refiere también cada carta, ¿no? Digamos que ya la ubicación de cada carta está, digamos, unida a un aspecto puntual de lo que se quiere preguntar, ¿no? Vamos a estar viendo sobre la pregunta en cuestión distintos aspectos que se pueden ver en cada una de estas cartas. Bueno, sin importar cuál sea el mazo que ustedes estén utilizando, la idea de esta tirada es interpretar individualmente cada carta. Vieron que esta tirada contiene un total de 10 cartas, donde las posiciones de cada una de ellas están numerados del 1 al 10 específicamente. Bueno, y cada carta tiene determinado, como se puede ver acá en pantalla, qué aspectos vamos a estar hablando. Por ejemplo, la carta 1, que es la primera que se tira, los números indican el orden, como acabo de explicar hace un rato, habla del tema principal. La carta 2 habla del aspecto que apoyan, los aspectos, perdón, ahí faltó una S, que apoyan o obstaculizan el tema, ¿no? O sea, por lo que yo estoy preguntando, que le aportan luz o que le aportan oscuridad. O sea, que eso va a depender de si me cae ahí una carta negativa o positiva, dependiendo bueno, de la categorización que se tenga en general. Bien, pero por ejemplo, ¿no? Tomando estos dos ejemplos, la carta que cae en la ubicación número 1, le voy a estar dando el significado que tiene esa carta nada más, ¿no? Como si estuviera haciendo tiradas de una sola carta, muy simples, con la información que esa carta nada más me puede aportar, voy a estar haciendo la interpretación. O sea, en este caso, estas tiradas no importa o no interfieren, digamos, las cartas que la estén tocando. A veces en los cursos nosotros estamos haciendo mayoritariamente tiradas que son mucho más abiertas y que acá sí tienen que ver un poco el tema de, bueno, qué cartas están a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, en diagonal, pero en este caso no viene al caso, valga la redundancia. Entonces vamos a estar leyendo cada carta individualmente, con su significado particular. En este caso nos vamos a estar, obviamente, enfocando en las cartas gitanas o el oráculo Lenormand, pero esta tirada puede ser aplicada con total libertad al mazo que ustedes quieran colocarlo. No importa si este es un mazo de 78 cartas, ¿no? Como
el Rider Waite Smith o el Marsella en cualquiera de sus versiones, o yo qué sé, el tarot de Hoyo o cualquier otro oráculo que ustedes encuentren también, o sea, mazos de cartas que tengan menos de 78 cartas o más de 78. En definitiva, me parece que lo importante para hacer esta tirada es tener en claro el significado de las cartas, tener muy en claro el significado, tener aprendido, digamos, el contenido teórico del mazo, los simbolismos, para luego sí aplicar. Bien, entonces en este sentido se tiene que colocar primero la carta 1, luego sigue la 2. Vieron que la 1 se coloca debajo y superpuesta se coloca la carta 2. La 1 tiene que estar en posición vertical y la 2 tiene que estar en posición horizontal. Igual ahora lo vamos a ver puntualmente con la tirada ejemplo. Y luego continuamos en el orden numérico, ¿no? 3, 4, 5, 6, y así continuamos hasta el número 10. Y luego los comenzamos a interpretar. Nos vamos a basar según lo que dice ahí en pantalla, ¿no? Carta 1, carta 2, carta 3. Ahí tienen como muy claramente en qué vamos a estar, digamos, acoplando el significado de la carta a estas interpretaciones. Bueno, muy bien. Colocamos la primera carta y relacionado a las cartas gitanas o el oráculo Lenormand es la carta 24, la carta del corazón, que, refiere a la carta número 1, la cual va a hablar del tema principal. Una de las cosas que no dijimos antes es que antes de realizar esta tirada, hay que tener muy en claro qué pregunta es la que yo voy a estar realizando, o sea, tengo que pensar en una pregunta. La pregunta que voy a estar realizando no tiene que ser una pregunta cuya respuesta sea un sí o un no, o sea, que no sea muy concreta, sino que tiene que ser una pregunta cuya respuesta tiene que ser más desarrollada. Específicamente, la pregunta que se realiza acá, bueno, es una tirada ejemplo realizada a una mujer que pregunta, digamos, ¿qué es lo que necesitaría hacer para mejorar sus ingresos económicos? Entonces, bueno, referente a la pregunta, vamos a ir acoplando todas las cartas que salen en esta tirada al tema, ¿no? A cómo mejorar o qué es lo que necesitaría hacer, cuál sería la solución para mejorar los ingresos económicos. Bien, entonces dijimos que en la carta 1, que refiere al tema central, sale la carta del corazón. Entonces vamos a tener que acoplar el significado de la carta del corazón al tema central, ¿no? ¿Qué tiene que ver o qué nos podría decir esta carta con respecto al tema central? Obviamente ahora voy a dar mi interpretación, pero para ir haciendo las asociaciones correspondientes y cómo se debería de leer, esta tirada. La carta 2, que es la carta del sobre, es, la carta que refiere a los aspectos que apoyan u obstaculizan el tema, que aportan luz o que aportan oscuridad. Y en este caso también vamos a estar interpretando esta carta solita, individualmente, vinculada a los aspectos que apoyan u obstaculizan el tema del incremento de los ingresos económicos. Bien, continuamos. La carta número 3 es la que se encontraría en este caso representada por la carta de los peces y es
la posición de la carta 3, que nos va a estar hablando de las influencias inconscientes. Aclarando un poco acerca del inconsciente, me parece importante hablar de que estamos hablando de la mente humana. Cuando hablamos de inconsciente y consciente, todos tenemos, digamos, estas dos partes o estos dos aspectos de la mente humana, donde la parte consciente es todo aquello que yo realizo de forma consciente, que yo sé, todos aquellos conocimientos e información que yo sé que están ahí, ¿no? Pero cuando hablamos de inconsciente, estamos hablando del contenido mental, de que por alguna razón, que casi siempre tiene una razón, digamos, dolorosa, ¿no? Detrás, el contenido de esta información se tiende a reprimir a nivel de la mente, entonces yo no puedo acceder tan fácilmente. De forma consciente, sí, a veces uno cuando intenta recordar una información que capaz no está siempre presente, bueno, puede capaz ser fácil recordar ciertas cosas puntuales. A nivel del inconsciente tenemos que buscar otras técnicas. Una de las formas de poder canalizar o obtener, digamos, información fácilmente de nuestro inconsciente, de nuestra mente, es a través de las cartas, de los mazos, los diferentes tipos de mazos que podemos encontrar. Entonces, en este sentido, bueno, la carta 3, que en este caso está representada por la carta de los peces, la carta 34, nos va a estar hablando de aquellos aspectos que yo he reprimido, ¿no? Y que me están afectando, ¿no? Que esté ahí y que yo no sepa que está ahí, no significa que no me afecte. Está ahí oculto. Es información que está ahí oculta y que me está afectando. Entonces los peces están hablando de eso puntualmente. Luego nos dirigimos a la carta 4, que estaría representada en este caso por la carta de los ratones, que la carta 4 nos va a hablar de las influencias conscientes, o sea, aquello que yo sé que está influenciando en este aspecto, ¿no? De incrementar los ingresos económicos, de qué es lo que se necesita para. Pasamos a la carta 5, y en este caso estaría representada por la carta del trébol, la carta número 2. La posición 5 nos estaría hablando de viejos modelos, ¿no? El camino viejo, o el camino que también la persona tendría que estar como dejando atrás. Quizá esos viejos modelos están siendo aplicados ahora y hay que pasar a que justamente sean viejos modelos. Hay que dejarlos atrás, hay que desprenderse de estas formas de pensar, de actuar, de comportarse en lo que refiere, ¿no?, al tema económico. Luego, la carta número 6, que en este caso está representada por los látigos, la carta 11. La carta número 6, en este sentido, nos está hablando de nuevos modelos, el camino nuevo. Aquello que yo tengo que modificar, tengo que adaptarme a nuevas estructuras. La carta 11 justamente me está hablando de eso. Bien, y luego continuamos por las cartas que se encuentran a la derecha, las 4 cartas que se encuentran en fila o en columna, mejor dicho. Y que arrancamos, digamos, ahora de la carta número 7, la posición número 7, para no confundirse, con el número de la carta y la posición de la carta. En este caso la carta número 7 es la que está abajo de todo, es la carta 16, la carta de las estrellas. Esa posición, la carta 7, nos va a estar hablando de tus sentimientos y actitudes sobre el tema, ¿no? O sea que cómo se proyecta la persona emocionalmente con respecto a lo que se está preguntando. Luego, la carta 8, que sería la carta del hombre, está representada en este caso por la carta del hombre, la carta 28, nos estaría hablando de
lo que atraes, lo que se atrae. La carta 9, que en este caso estaría representada por las montañas, la carta 21, en este caso las cartas están numeradas, ¿no? De la 1 a la 36, y acá son las que nos tocó, digamos, en esta tirada. La carta 8 es la carta 9, perdón, son tus deseos y tus rechazos, lo que deseas y lo que rechazas. La carta 10 es el resultado y la solución. Bien, entonces en este sentido vamos a ir, analizando, vamos a ir analizando la tirada puntualmente, vamos a ir asociando las cartas que salieron con los aspectos que cada ubicación, que cada carta nos habla, cada posición, vamos a ir asociando. Bueno, vamos a comenzar en orden por la carta número 1 o la posición número 1, que era la carta del corazón. La carta del corazón, la que había salido. Yo las voy a ir mostrando acá también para que se vean mejor. Obviamente se va a ver capaz un poco chiquito, pero bueno. Bien, entonces la carta del corazón acá la tenemos que relacionar con lo que sería el tema principal. El tema principal vinculado a la pregunta que se realizó antes de hacer la tirada. La pregunta tiene que ver qué es lo que necesito hacer para poder incrementar mis ganancias económicas, que las realizó una mujer. El corazón, referente al tema, ¿no? a lo económico, al tema en general, tiene que ver un poco con que la economía para la persona significa mucho. El corazón nos hablaba de amor, nos hablaba de algo que nos gusta, en algo que nos sentimos bien, que nos gusta hacer. Creo yo que esto puede referirse a muchas cosas referente al tema principal, y una es que a la persona está muy asociado también al tema emocional, entonces la persona puede estar vinculada emocionalmente mucho al aspecto económico, o sea que depende su ánimo, ¿no? Su estado de ánimo, su humor, de cómo esté económicamente, de cómo esté en sus ganancias. Si sus ganancias están bien, su ánimo va a estar bien, emocionalmente va a estar bien, y viceversa. También nos puede hablar de que en lo que refiere a lo económico, en realidad está haciendo algo que le gusta, ¿no? Relacionado un poco la pregunta también al tema de trabajo, ¿no? Algo se tiene que hacer para obtener ese dinero. Entonces, ese trabajo también podría ser algo que la persona está muy volcada a, que le gusta, que la llena emocionalmente, que es afín a esa actividad también. Entonces, en ese sentido, creo que ya por el corazón puede ser que el resto de cartas también nos esté hablando de que la persona tiene que prestar mucha atención a la parte emocional. Bien, pasamos a la carta número 2, que es la carta que está por encima del corazón y que la tenemos colocada, digamos, horizontalmente. El corazón está de forma vertical detrás de la carta o el sobre, la carta 27, que estaría en posición horizontal, acostada. Bueno, la carta del sobre es una carta que yo asocio mucho a la comunicación, a un mensaje, una noticia que llega. Entonces,
en la posición en la que sale, lo tenemos que relacionar con aspectos que apoyan u obstaculizan el tema, o sea, el incremento de las ganancias económicas. Entonces, la comunicación acá sería un aspecto importante, ¿no? Si el trabajo, ¿no?, con el cual esta persona obtiene sus ingresos tiene que ver mucho con el comunicarse con el otro, ¿no?, la palabra, la comunicación, el estar en contacto a través de diferentes medios de comunicación. Creo yo que ese sería un punto a sugerir a que la persona analice qué es lo que podría estar bien y mal, ¿no? Porque esta carta o esta ubicación, como nos dice bien, la posición 2, nos habla de aspectos que pueden apoyar, o sea, que nos pueden ayudar, o al contrario, que pueden obstaculizar. Así que en ese sentido pueden haber aspectos de la comunicación que la persona necesita mejorar, ¿no? Que necesita comunicarse más o que necesita mejorar su comunicación o ver los diferentes medios de comunicación que quizá por ahí pueda atraer a más gente, ¿no? Pueda incrementar sus ganancias. La comunicación es importante. Luego pasamos a la carta 3. La carta 3, que habíamos dicho que eran los peces. Y en este sentido, la carta 3 o la posición 3 son las influencias inconscientes. Habíamos dicho aquello que está oculto en la mente, pero que de cualquier manera nos afecta. Los peces hablan de muchas cosas, pero es una carta positiva. De cualquier manera, al ser aspectos inconscientes, cosas reprimidas, cosas que están ahí, que tienen fuerza, pero que están ocultas, es necesario sacarlas a la luz, es necesario llevar a la conciencia esos aspectos inconscientes. Entonces, en este sentido, los peces hablan de muchas cosas. En primer lugar, hablan de la abundancia, súper importante, la abundancia, porque justamente la abundancia en todos los aspectos, ¿no? Emocional, pero también económica, y justamente es a lo que refiere la pregunta. Al fluir, al dejar fluir una situación, a el trabajo en grupo o el trabajo en equipo, y también en un aspecto o en un enfoque más terapéutico, los peces hacen referencia a los referentes. Los referentes son todas aquellas personas que son importantes para mí, y en ese sentido ahí pueden estar personas allegadas que no tienen por qué tener, digamos, un parentesco sanguíneo conmigo, no tiene por qué ser familia de sangre, pero también está, digamos, incluida en esta carta la familia. Bien, entonces en este sentido me parece que los aspectos inconscientes que pueden estar condicionando un poco el tema por el cual se pregunta, primero que nada puede tener con aspectos de dinero, con aspectos de trabajo, que pueden venir obviamente de referentes, de las personas que yo tengo cerca de mí. Habría que preguntarle a la persona para ver con quién se relaciona, quiénes son importantes para ella, ya sea de vínculos cercanos, pareja, amigos, familia, y ver, capaz, hacer, digamos, como un trabajo un poco más profundo y preguntarle a esta persona, bueno, cómo es el tema económico o de trabajo a nivel de estas personas, ¿no? Un poquito más profundo también podría tener que ver con el clan familiar. No sé si el clan familiar es muy amplio, ¿no? El árbol genealógico es muy amplio y en ese sentido capaz que no son referentes, ¿no? Capaz que la persona no los considera tan importantes para su vida, pero los incluimos igual.
Entonces ahí pueden haber aspectos que la persona carga que quizá no le pertenecen. También puede tener que ver con, como la carta tiene que ver con fluir o dejar fluir, hay aspectos que no está dejando ser, ¿no? Que no está dejando fluir o que está dejando fluir demasiado, ¿no? En exceso. Entonces ahí tenemos que ver qué sería, digamos, de todo esto. Bueno, luego pasamos a la carta 4, que es la 23, los ratones. Bueno, influencias conscientes, ¿no? Lo que puede estar influenciando el tema conscientemente. En este sentido, el ratón, en realidad acá, la carta 23, nos puede estar hablando de, nos habla en principio de carencias, ¿no? De pérdida. La persona puede estar perdiendo energía o puede estar perdiendo dinero en malas inversiones, por ejemplo, ¿no? También nos puede estar hablando de carencia, de que en realidad no llega, justamente con lo que tiene que ver la pregunta, no llega el suficiente dinero que a la persona le gustaría que llegara. Bien, y esto la persona lo sabe, por eso son influencias conscientes. La persona también yo le recomendaría con esta carta que sale, porque sale el ratón es un ser muy inteligente, quizá le diría que tiene como estrategias, esta persona tiene herramientas, tiene el conocimiento como para poder aplicar, pero que quizá no lo está aplicando. Y quizá quiere todo muy rápido esta persona. ¿Por qué? Porque el ratoncito también es muy rápido, ¿no? Se mueve muy rápido. Entonces, creo yo que se podría recomendar a la persona el tomarse las cosas más con calma, ir más despacio, pero tomando pasos firmes y seguros en sus decisiones. Bien, pasamos entonces a la siguiente carta, que sería la carta en la posición 5, que ahí encontramos el trébol. Entonces la carta 5 nos habla de viejos modelos, el camino viejo. Bueno, acá un poco también viendo la carta 5 con la carta 6, que es la que vendría después, que son los látigos. Ahí estaríamos viendo que podría haber un conflicto, ¿no? Un problema de esta persona en no dar el paso, ¿no? El no estar aceptando la necesidad de cambio, ¿no? Entre el viejo modelo y el nuevo modelo. ¿Por qué? Porque sale una carta positiva en la ubicación de la carta 5, donde está el trébol, es una carta positiva. Y en la carta 6, que nos habla del nuevo modelo, justamente lo que se necesitaría, salen los látigos, que es una carta negativa y una carta conflictiva. Entonces, primero que nada, ahí estamos viendo que la persona se le está dificultando el cambio, se le está dificultando pasar de lo nuevo, de lo viejo, perdón, a lo nuevo. Sus viejos modelos, creo yo que, o sea, el trébol es una carta positiva, habla de buena suerte, de buenos augurios, de éxito, pero también es una carta que nos habla como del inicio de un proceso. Porque si ven ahí, hay un trébol solo, es un trébol de 4 hojas, sí, es de buena suerte, pero generalmente la planta, el trébol, no es una planta que encontremos un trébol solo y después no encontremos ninguno más. Posiblemente quizá no encontremos todos los tréboles de 4 hojas, pero sí que encontramos, ¿no? Es una planta bastante invasiva. Entonces nos habla de nuevos comienzos, ¿no? De que quizá, como aparece ahí la carta, perdonen que yo no estuve mostrando las anteriores, como aparece ahí la carta del trébol, parecería como que
la tierra donde está el trébol fue como que arada, dieron vuelta a la tierra para, o sea, era un terreno de cosecha, se cosechó, se aró la tierra, se preparó para volver a cultivar. Entonces, en este sentido, es como que se está volviendo a iniciar el proceso de vuelta. Es un inicio o un reinicio, ¿no? Como los primeros pasos. El viejo modelo se quedó, digamos, en este proceso, los primeros pasos, como que no siguió avanzando, o también hay posibilidad de que en la idea de esta persona el avance o el crecimiento está unido a un viejo modelo, pero es necesario pasar a un nuevo modelo. Es necesario hacer cambios en la medida en que, si la persona está preguntando qué es lo que necesita hacer para incrementar sus ganancias, obviamente hay un conflicto. Entonces es necesario hacer cambios. De ahí es que se saca esa conclusión. Bien, también podríamos hablar de que esta carta nos habla un poco de un aspecto solitario de la persona. Quizás se siente sola o que ese trabajo lo tiene que hacer sola. Estamos hablando también de que quizá el cultivar, ¿no? El obtener resultados, cosechar del trabajo, en base a esfuerzo, ¿no? Hay un trabajo que podría ser un poco complicado, un poco esforzoso. Esto podría también estar vinculado a este viejo modelo. Pasamos entonces a la posición de la carta número 6, que estaríamos hablando de los látigos, y que dijimos que es, bueno, una carta negativa. En este sentido, vuelvo a repetir, hay conflicto de esta persona con aceptar o con llegar a estos nuevos modelos, ¿no? A estos cambios que la persona necesita hacer en su vida en lo que refiere, a lo económico. Entonces, bien, obviamente es una carta que podríamos hablar de que tiene un aspecto positivo, muy rebuscado, pero lo tiene. Y en ese sentido, bueno, en el negativo es conflicto, es discusión, como que habría partes quizá con las que está conflictuando, podría estar conflictuando también con otras personas, ¿por qué no? O con una persona puntual, podría ser una persona masculina o no, pero sí podría haber otra persona o un aspecto con el que está conflictuando. Eso habría que preguntárselo, qué es lo que le cuesta o con qué parte de su trabajo o de la manera en que obtiene los ingresos es que eso le genera un conflicto. ¿Qué es lo que le genera el conflicto? También los látigos pueden ser utilizados como la herramienta que la persona tiene para poder romper con eso que la está obstaculizando. Es como que la persona también tendría estas herramientas para poder cortar con eso, pero quizá no lo está aplicando. Bien, después pasamos a la carta 7 y ahí vamos a el grupo de 4 cartas en la columna derecha, la carta de más abajo, que habla de los sentimientos y actitudes acerca bueno, del tema que se está consultando. En este sentido salen las estrellas, y las estrellas es una carta positiva. Nos diría que, digamos, en lo que respecta a los sentimientos con respecto al tema, es como que la persona tiene esperanza, ¿no? Proyecta muchas ideas, también tiene muchas ideas, muchos proyectos a futuro quizá. Tiene esperanzas en que las cosas mejoren. Hay fe. También puede ser que sean ideas que lleguen, inspiración, puede ser también contacto con algo superior, con una energía superior, guías espirituales, por ejemplo.
pero también es una carta que nos habla de la solución, ¿no? Como que la solución se acerca, como que hay una luz que guía mi camino hacia ese proceso. Creo yo que la persona podría ser una persona espiritual en ese sentido y que podría estar guiándose como por señales del universo para que la vayan guiando, ¿no? Y a ir transitando su camino. También digamos que la persona podría estar visualizando eh, cuál podría ser la solución también. Como que hay algo que también podría estar viendo, qué es lo que tendría que hacer, como que ya lo tendría un poco claro, como para ir ahí, ir por ese lado. En ese sentido, se podría recomendar a la persona de que como que ella ya sabe por dónde puede ir, como que tiene la intuición o la percepción de por dónde es ese camino, qué es lo que tiene que hacer y un poco que escuche eso. Pero que todo va a mejorar, ¿no? Que es parte de un proceso y que también sea paciente o que deje fluir, un poco como decía en la carta de los peces anteriormente. Pasamos a la carta 8 y es ahí donde sale la carta del hombre. Es que nos abre lo que atraes, ¿no? Lo que se atrae. En ese sentido, bueno, la carta del hombre es una carta bastante neutra porque, bueno, nos habla de energía masculina. En este sentido, la carta 28 nos podría hablar de, de personas masculinas, de que si la persona trabaja en algo, podría ser que, que se acerquen mayoritariamente hombres, eso podría ser, sí. Saliéndose, digamos, de eso, también podemos ver que este hombre está como leyendo una carta o leyendo un sobre. Así que también, digamos, lo que genera o lo que atrae la persona podría ser interés en las personas, ¿no? Como que hay un interés, como que la gente se ve llamada, lee lo que la persona ofrece o se interesa por lo que la persona ofrece. También lo que atrae podría ser una energía como muy activa, ¿no? Una energía de movimiento, una energía masculina que propiamente es una energía proyectiva, una energía activa, de movimiento, de actuar, de sacar hacia afuera. Eso es lo que atrae. O las personas que podrían llegar a ella, digamos, o las energías que se podrían estar acercando en base a lo que atrae. Resulta un poco curioso porque quizá la persona no tendría por qué sentirse así, porque estamos hablando de acción, de energía proyectiva, de energía masculina, y quizá hay algunas cosas que están como muy quietas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ratoncito que salió anteriormente, hablándonos de pérdida, de carencia. También igual nos podría hablar de que esta persona se mueve mucho, acciona, ¿no? En base a lo que es sus ganancias económicas. O sea, no se queda quieta, más allá de los conflictos que pueda tener. Y bueno, y el ratoncito también hablaba un poco de eso, ¿no? La persona realmente no se queda quieta. Quizá debería de pensar las cosas con más calma y poner más de su intelecto para hacer las cosas mucho mejor de lo que las viene haciendo. Pasamos a la carta número 9, que en este caso está representada por las montañas. Y la carta en esta posición nos habla de sus deseos y rechazos. La carta número 21, las montañas que estarían acá, nos habla de sus deseos y rechazos. Acá vamos a ver entonces aspectos positivos y negativos de la carta que salga en la posición número 9. En los aspectos negativos, y bueno, se ve quizá el aspecto económico o las ganancias que se obtienen como un esfuerzo bastante grande, como un camino en su vida, como si estuviéramos justamente trepando las montañas que se ven en imagen. Se ve como un camino como de esfuerzo, como algo que cuesta mucho.
Ese sería el aspecto negativo. El aspecto positivo es que la persona desea estar en la cima de esa montaña. Tiene proyectos e ideas que la dejan, digamos, a esa altura. Pero obviamente es necesario realizar un proceso y realizar un camino, digamos, para llegar ahí. Quizá sería el cambiar la forma en cómo ver la subida, digamos, a esas montañas, el conseguir las herramientas adecuadas como para subir y que el camino no sea tan trabajoso como lo parecería en un principio, pero me parece que también es una linda proyección, ¿no? El llegar a las alturas. Que también las montañas podrían estar un poco vinculadas a un camino espiritual, ¿no? El estar más cerca de lo divino, de la fuente, de Dios, como lo quieran llamar. Eso sí, el aspecto económico estaría también vinculado a un aspecto espiritual en el caso de la persona, si no, no. Bueno, y por último la carta 10, que en este caso estaría representado por la carta de la niña, que nos va a estar hablando acá sí del resultado, la clave o la solución. Acá puntualmente nos estaría hablando de qué es lo que necesitaría hacer la persona para incrementar sus ganancias económicas. Nos estaría hablando propiamente de qué es lo que tiene que hacer, cuál es la solución para poder llegar a lo que la persona quiere, ¿no? Entonces, en este sentido, la carta 13, la carta de la niña, nos está hablando de varios aspectos. Primero, que salga de la zona de confort. Esta persona tiene que salir de sus límites, tiene que romper esquemas preestablecidos, tiene que romper límites mentales, tiene que pasar esos límites e ir más allá o ampliar sus límites, ¿no? Ampliar su mirada e innovar. Innovar podría ser una buena respuesta. También, como es una niña la que aparece en esa carta, nos podría estar hablando un poco de que tenga un poco esa actitud, no por la parte inmadura o la parte de no tener, digamos, en cuenta los peligros que puedan llegar a haber. Porque yo creo que esta persona los tiene demasiado en cuenta, de tal manera que no cruza ese límite, no salta ese cerco, porque justamente tiene miedo a lo que se puede encontrar. Sino que justamente haga en parte caso a su intuición o lo que sea que le está indicando que pueda llegar a haber un peligro, pero que no se deje llevar por estos aspectos en exceso, sino que de la misma manera que un niño que se divierta, que juegue, que sea una persona aventurera, que se atreva, ¿no?, a tomar decisiones y a tomar acción, sin importar esos miedos que puedan estar ahí. Trabajar esos miedos también capaz que podría ser un aspecto. Es una carta que también nos habla un poco de la relación con la autoridad, ¿no? Yendo más al enfoque terapéutico, un poco como lo que habíamos visto en los peces, podría ser también la relación con la figura de autoridad a nivel del clan familiar, o sea, por ejemplo, ya sea papá, ¿no?, la figura de autoridad proyectada en el padre o en la madre. Capaz que más relacionado a la figura masculina, porque justamente aparece un masculino ahí arriba. Podrían haber algunos conflictos ahí que habrían que solucionar terapéuticamente. En resumen, las cartas van dando como mucho dato en lo que refiere a bueno, la pregunta que se hace en un inicio. Lo que sí que es importante es plantear la pregunta antes de realizar esta tirada y luego ir analizando individualmente las cartas dependiendo de la posición en la que caen y relacionando los significados
a los aspectos que apuntan, ¿no? La carta 1 es el tema principal, la carta 2 nos hablaban de las influencias inconscientes, no, perdón, los aspectos que apoyan. La carta 2 nos hablaban de aspectos que apoyan o obstaculizan lo que se pregunta, los aspectos inconscientes, los aspectos conscientes, lo que se atrae, etc. Cada carta tiene un aspecto ya adjudicado, pero es inevitable el hecho de tener que unir las imágenes, unir el significado de cada carta bueno, a estos significados preestablecidos, a estos aspectos preestablecidos en las posiciones de esta tirada. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, no te olvides de darle me gusta, no te olvides de suscribirte a este canal e incluso de seguir otras redes sociales como es Facebook e Instagram, donde te estoy dejando los datos aquí en pantalla. Muchísimas gracias y espero que estés para seguir los contenidos de los otros videos. Muchas gracias.